Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Bien, hermanos, miren, hemos dividido esta breve lectura en tres secciones, cada una con sus puntos, ¿no? Esta es la uno, vamos a la 2 y la 3. En cada una de ellas hay un mensaje claro que nos ayuda a nosotros identificar el propósito de este tiempo de Pascua. Eh, y al mismo tiempo nos da a nosotros esta breve lectura unos instrumentos para saber si estamos viviendo la Pascua como deberíamos vivir. Primero es esta cuestión. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, ahí hay una, podríamos decir, una proposición clara y clave, clara. Claro, o sea, la cruz que Jesús pasa es también una propuesta para los cristianos. Y ahí es donde nosotros tenemos que, podríamos decir, pues hacer una revisión permanentemente. Yo no sé cómo explicar, pero si nosotros no tenemos la capacidad de revisar, si nosotros hemos muerto con Cristo, hemos muerto con Cristo, significa entonces que, como decía San Pablo, vivo yo, pero no soy yo que vivo. Entonces, ah, voy a escribirlo, pero no soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Mm? Eso, eso es importante. Y eso se logra, vivo yo, pero no soy yo que vivo, es Cristo quien vive en mí. Haciendo eso, muriendo en la cruz. Voy a ponerlo en rojo, ¿no? Eso. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Que si nosotros queremos vivir con Cristo, ¿verdad? Tenemos fe de que también viviremos con Él, pero para vivir con Él, nosotros necesitamos entender que tenemos que pasar por la cruz. Tenemos que pasar por la cruz. Porque no hay posibilidad de nosotros eh, vivir con Él si no es pasando por la cruz. ¿Por qué? Aquí hay una cuestión clave, es un asunto de voluntad. Si yo no muero con Cristo, significa que en lo que yo pienso, en lo que yo hablo, en lo que yo hago, prima mi voluntad y no la voluntad de Cristo. A eso se refiere morir con Cristo. Y yo creo que ahí está la clave de cómo nosotros podemos dar o dejar de dar testimonio en medio de un mundo que está alejándose de Dios. Nosotros los cristianos somos otro Cristo, pero seremos otro Cristo si morimos con Cristo. Morir con Cristo significa dejar que la voluntad de Dios se haga en mí. Esto es muy importante. La voluntad de Dios no coincide necesariamente con mis deseos placenteros. La voluntad de Dios no coincide quizás con mis mejores deseos de arrogancia, de poder, de placer, en fin. Y ese es el problemita que nosotros pues nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque morir con Cristo es también resucitar con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene poder sobre Él.
esa muerte tampoco tendrá poder sobre mí, siempre y cuando yo muera con Cristo en la cruz. Esto es importante. Ahora, su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, más su vida es un vivir para Dios. Ahí nosotros tenemos que ver si en nosotros, si en esta segunda propuesta, si nosotros estamos viviendo para Dios o estamos viviendo para el mundo. Es una manera de saber esto, de identificar la voluntad. Es mi voluntad la que se plantea cada día en cada decisión, en mi forma de pensar, en mi forma de hablar, en mi forma de actuar, o es la voluntad de Dios. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, más su vida es un vivir para Dios, es un vivir para Dios. ¿Cómo nosotros evaluamos si estamos viviendo para Dios? ¿Cómo nosotros vemos lo que está pasando en la sociedad? Lo que pasa en la sociedad proyecta vivir para Dios o vivir para el mundo. ¿Cuáles son los valores o los antivalores que se están generalizando en la convivencia de los cristianos? Escúcheme bien, o sea, no es en la convivencia de los ateos. Yo no pretendo esperar nada extraordinario en la convivencia de los ateos. Lo que yo estoy planteando aquí es en la convivencia de los cristianos, en la convivencia nuestra que creemos en Cristo, que decimos que creemos en Cristo de la boca para afuera, pero cuando nosotros necesitamos morir a nosotros mismos, entonces no somos cristianos. No lo somos, porque estamos reculando. Así también consideren ustedes que están muertos al pecado. Ahí es donde necesitamos morir. A la soberbia, a la arrogancia, al orgullo, a la vanidad, al mundo, al diablo, a mí mismo. Entonces podemos vivir para Dios en unión con Cristo Jesús. Esta es una lectura llena de extraordinaria riqueza, muy rica en contenido, pero que nos ayuda a nosotros a identificarnos ciertamente qué es lo que estamos haciendo, qué estamos generando, qué estamos realizando en este tiempo de Pascua. Oh Señor, regálanos tu Espíritu Santo, porque todo esto definitivamente sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible. Y tú lo sabes, Padre Santo, tú lo sabes. Por eso necesitamos tu Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude. Amén.